Buenas noches a toda la comunidad de Cuenta Historias. Esto que les cuento me ocurrió en pandemia, en ese tiempo donde todo estaba parado y prácticamente nadie salía de sus viviendas. Yo, al ser un taxista, me las vi muy negras para poder sobrellevar aquel asunto. El escaso, por no decir nulo pasaje, me obligaba a trabajar horas extras para tomar uno que otro viaje y así ganar algunos pesos. En ese tiempo había muy poco pasaje y muchos taxistas. Había viajes que en temporadas normales no me atrevía a hacer, pero en esas circunstancias a nada le decía que no. Una noche, recuerdo, estaba transitando una calzada de Tlalpan en la Ciudad de México. Eran como las 11 o las 12 de la noche cuando me hicieron la parada. Al frente mío estaba una pareja de jóvenes. Sin dudarlo, me detuve a su lado y les pregunté hacia dónde iban. ¿Cuánto me cobras de aquí al Panteón de la Merced, que está por Iztapaluca? Aquel viaje lo pensé mucho porque el destino estaba bastante retirado, casi una hora de viaje atravesando la ciudad entera. 300 pesos, le respondí a los jóvenes. Ellos se vieron fijamente y después de un rato aceptaron. Subieron a la parte trasera y así como se sentaron nos fuimos. Ir tan lejos nunca ha estado en mis planes, pero en ese entonces era necesario. La pareja de jóvenes, que por cierto no eran más grandes de 25 años, en todo el camino no dijeron nada. Ni siquiera se veía que se movieran. Estaban sentados fijos viendo hacia adelante, como si fueran simples muñecos. Seré indiscreto, pero ¿qué los lleva tan lejos?, pregunté a los jóvenes. Ninguno de los dos me respondió la pregunta. Han de ser de esos pasajeros que no les gusta platicar, me dije. Pero ya no insistí tampoco. Soy de esos taxistas que forzosamente no tiene que sacar la plática. Por suerte aquel trayecto no se me hizo tan largo, o al menos eso creo. Faltaba ya poco para llegar al destino de los muchachos cuando les hice otra pregunta. Oigan, perdón que los interrumpa, pero ¿traerán cambio para pagarme? Es que no tengo nada. Al igual que la vez anterior, nadie dijo nada, pero en esta ocasión sí me esforcé en preguntarles, ya que necesitaba saber si tenían cambio para pagarme o si era necesario pasar a alguna tienda de conveniencia a cambiar, ya que es algo recurrente este tipo de dilemas en los taxistas. Nadie dijo una sola palabra. Me orillé sobre la carretera y con tono de molestia les dije si estaban jugando. Yo les hice una pregunta y necesitaba saber si podían pagarme o no. Giré mi cabeza hacia los asientos traseros, pero solo vi como aquellos dos tipos seguían sentados. No se veía mucho porque no había mucha luz, así que encendí la luz del interior del auto, y al hacerlo mi cara se horrorizó como no se imaginan. En los asientos traseros estaban sentadas esas dos personas, pero ellos no se movían, estaban estáticos. Y cómo no estarlo si se trataban de dos muñecos de trapo de tamaño natural que estaban sentados detrás de mi taxi. Así como lo oyen, aquellos dos pasajeros que subieron al taxi eran dos muñecos de tela vestidos con ropa y una peluca mal puesta. No me podía explicar cómo es que era posible, si yo los había visto subir. ¿Acaso era una broma? ¿O quién en su sano juicio haría algo así? Lo peor era sabiendo que aunque fuera una broma, ¿con qué fin? ¿Qué ganarían con eso? Lleno de coraje, pero más miedo, bajé del vehículo y saqué aquellos dos muñecos de trapo de mi taxi. No sé cómo rayos era posible, pero ellos pesaban mucho, como si fueran personas de verdad. Con ellos afuera y tirados en la banqueta de la carretera, me subí a mi taxi y me fui de ahí. Metros más adelante volteé por el retrovisor para constatar lo que había visto, y aún más horror llegó a mí cuando vi que ellos,
Aquellos dos muñecos estaban parados en la banqueta. Se habían puesto de pie como si esperaran a otro taxi. Esto me sucedió hace un mes por allá de diciembre del año pasado. Mi nombre es Saúl y trabajo en una fábrica textilera en un lugar llamado Texmelucan, en el estado de Puebla. Toda esta zona donde trabajo está muy alejada de las ciudades o de pueblos cercanos. La razón es más que entendible, pues son grandes zonas industriales que manufacturan productos a granel. A pesar que son sitios muy grandes y con miles de personas trabajando en ellas, una vez que oscurece y que el último camión de transporte público se aleja, todo se vuelve un desierto. Al ser una zona industrial se trabajan las 24 horas, por lo cual hay varios turnos de empleo. En aquel mes de diciembre estaba yo en el segundo turno, el de la tarde. Entraba a las 2 de la tarde y salía a las 10 de la noche. Pero una vez saliendo tengo que darme prisa porque el transporte de personal se aleja y si no llegas a tiempo para tomarlo te quedas a la buena de Dios. Pues eso me pasó esa noche. Por cosas de trabajo me quedé un poco más tarde y para cuando salí al estacionamiento ya no había camiones. Ni modo, joven, ya se fueron todos los camiones. Pero si camina más adelante está la base de taxis, quizás se encuentre alguno, dijo el velador que estaba cuidando el estacionamiento, mismo que me vio irme con la cabeza agachada esperando hallar un taxi. Creo que por ser diciembre, fechas muy festivas, casi no había taxis en la base. De hecho, todo estaba muy solitario, no había una sola alma, salvo la luz de la lámpara, era lo único que me daba compañía. Pues a mi alrededor todo era campo, solamente campo desértico. Me senté en la banqueta a esperar un rato, y así lo hice un buen momento hasta que la luz de un auto se fue acercando. Aquella luz era la de un taxi. Sin dudarlo 2 veces le hice la parada y le pedí que me llevara a mi casa. Quien manejaba ese taxi, curiosamente, no era un hombre, sino una mujer taxista. La señora tendría quizás unos 40 o 50 años. Se veía mayor, mas no vieja. Ya saben, alguien maduro. La mujer me vio y sin decirme nada me hizo señales para que subiera al auto. Así lo hice. Abrí la puerta del copiloto y me subí. Es una noche muy fría, ¿verdad?, le dije a la mujer tratando de romper un poco aquel silencio incómodo. Sí, dijo ella, pero con un tono seco. A cada pregunta que le hacía, la respuesta que me daba era corta, como si no quisiera platicar. Fue por eso que ya no le insistí más. Con la mirada fija solo me quedé viendo el camino que transitábamos, cuando de pronto aquella chofer tomó un sendero distinto. Se metió por una carretera de tierra que sabrá Dios a dónde conducía. Oiga, por aquí no es, por aquí no debemos ir. La mujer no dijo nada y solo siguió manejando de frente. Pensando lo peor, ya saben, que era alguien que me iba a asaltar, rápido me lancé contra el volante y traté de forcejear con la mujer. Pero a la hora de tocar las manos de esa mujer sentí un frío horrible. Las manos de ella estaban totalmente congeladas. No puedo explicar cómo, pero de un momento a otro, al ver la cara de esa mujer, esta se tornó podrida. Tenía pedazos de carne colgando y un olor horrible se desprendía dentro del taxi. Era como si se tratara de un cadáver que manejaba el taxi. Aquel forcejeo llevó a que la unidad perdiera el control y se estrellara contra un árbol. Por suerte yo salí ileso. Con la adrenalina a tope, no dudé en segundo y salí del taxi. Como pude y sin mirar atrás tomé el camino de regreso hasta dar con la autopista principal.
Ahí caminé por más de una hora hasta llegar a una gasolinera. La verdad no sé qué pasó esa noche, si aquella mujer en verdad existió y quiso asaltarme, o si lo que vi fue una aparición espectral. Ya saben, de esas que suele haber mucho por las carreteras. Mi tiempo como taxista fue muy poco, de quizás un mes solamente. Mi hermana Soledad está casada con mi cuñado, quien se dedica al trabajo de taxista. Hace unos años, y ante algunos problemas que tenía de dinero, ellos me ofrecieron rentarme uno de sus 2 taxis que tienen para empezar a trabajarlo. En su momento no me pareció mala la idea. Digo, al final del día es un ingreso extra y sobre todo, tener un vehículo a mi disposición era algo bueno. El taxi que me dieron para manejar era uno clásico, uno muy conocido aquí en México, un Sur modelo 98, de esos aguantadores que para donde quiera que los traigas nunca te fallan. La cuestión es que les dije que sí y a los días ya estaba manejando por las calles de la Ciudad de México en aquel taxi. Podría decir que la primera semana fue tranquila, sin novedad alguna, pero las cosas extrañas, por así decirlo, empezaron a suceder en la semana 3. Una mañana, antes de salir de casa, hice limpieza en el taxi para ponerme a trabajar. Al abrir la cajuela, vi que en el tapete había unas manos muy chicas, como de niños marcadas. Parecía como si hubieran jugado con tierra y después hubieran pasado por el tapete, pero únicamente con sus manos. Aquello fue curioso y a sabiendas que no tengo hijos pequeños, creí que algún pasajero en algún momento hizo eso con alguno de sus hijos, así que no quise darle más vueltas al asunto. Ese mismo día, pero por la tarde, estaba manejando en busca de pasaje cuando de pronto escuché como si tocaran la cajuela del taxi. El ruido era tan claro y entendible que sabía sí o sí que alguien estaba dentro. Condenado gato, ya te metiste, dije pensando que mi gato, sin darme cuenta, se había metido al taxi. Pero así como abrí la cajuela del taxi, me llevé la extraña y horrible sorpresa que dentro no había nada. La cajuela estaba vacía. No había nadie dentro. Quité el tapete y busqué por todos lados creyendo que mi gato se había escondido, pero no lo hallé. He de mencionar que la piel se me enchinó y me dio frío a pesar de ser plenas 2 de la tarde. Sin más regresé al taxi y seguí manejando. A los minutos, aquel golpeteo del taxi se escuchó nuevamente. Les puedo jurar que era exacto, oír como si alguien tocara desde dentro del taxi. Era imposible no creer que se trataran de golpes, pues el ruido era totalmente igual. Aquel maldito sonido no solo duró ese día, sino toda la semana. Incluso recuerdo que varios pasajeros también lo oyeron. En más de una ocasión pensé que me estaba volviendo loco, pero era imposible. Mi esposa también cuestionó aquello, siendo que para evitar problemas y quitarme de todo mal pensamiento hablé con mi hermana para regresarle su taxi. Al contarles aquello que me había ocurrido, pensé que se burlarían de mí, que me dirían loco y no sé qué tantas cosas, pero solo los oí decir: sí, a veces tocan la cajuela. Ellos lo sabían, ellos todo ese tiempo sabían que pasaba eso y nunca me lo dijeron. No sé qué pasó en ese taxi, la verdad no quiero saberlo, pero lo que haya pasado fue muy fuerte como para dejarlo embrujado.
Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.